Segunda clase del segundo módulo. Contenidos: trigonometría, funciones trigonométricas, aplicaciones trigonométricas y la regla de Laplace. La trigonometría muestra la relación de semejanza que existe entre los triángulos rectángulos con respecto de sus ángulos y sus lados, en donde aparecen tres entidades trigonométricas importantes. La trigonometría es la relación que existe dentro de un triángulo rectángulo entre sus lados según el análisis que hay de sus ángulos. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo rectángulo cualquiera, en donde aquí tengo el ángulo de 90 grados, por eso es rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es todo aquel que tiene un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Voy a tener la siguiente situación: voy a tener tres vértices, y estos tres vértices a su vez me van a entregar tres lados. A minúscula. La A minúscula es porque el vértice opuesto es A mayúscula. Si B mayúscula es este vértice, el lado opuesto sería B minúscula. Y si el vértice opuesto acá es C, a este lado, esto es C minúscula. Es importante mencionar que aquí también trabaja el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo existe la relación del triángulo pitagórico, de la relación pitagórica, en donde los dos catetos, la suma de estos dos catetos al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea, si lo resumimos, botarlo aquí, teorema de Pitágoras dice que a cuadrado más b cuadrado es igual a c al cuadrado. Como un recuerdo. ¿De qué forma podemos nosotros relacionar estos lados de este triángulo? Puedo relacionar A con B, puedo relacionar A con C, y puedo relacionar, ¿qué más podría relacionar? Ya relacioné la A con la B, la A con la C. ¿Podría relacionar la B con la A? No. ¿Por qué? Porque aquí yo ya estoy haciendo esta relación de A con B o B con A. B con C podría relacionar. Y si se dan cuenta, la C ya no la puedo relacionar con nada más porque ya está relacionada con A y con B acá. De estas tres relaciones salen nuestras tres entidades trigonométricas. Sale el seno, sale el coseno y sale la tangente. Son muy importantes. Acá vamos a ver cuál de estas tres se relaciona con cuál de estas. Pero para eso tenemos que identificar un ángulo. Por lo general siempre se utiliza alfa y beta. Por ende, seguiremos con la lógica y ubicaremos alfa en este punto. Y definiremos el seno como la relación que existe con respecto a alfa del cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Estas fórmulas que están acá pueden encontrarlas en el Power o dentro de las imágenes que van a ser presentadas durante transcurre el video. El coseno es el cateto adyacente dividido la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Y me voy hacia alfa y digo que el seno es cateto opuesto partido hipotenusa. Entonces yo digo, ¿cuál es el cateto opuesto a alfa? Cateto opuesto significa que está de frente al ángulo. Si aquí tengo alfa, el cateto opuesto es A, porque está de frente a alfa. Por lo tanto, aquí ya no va a ser cateto opuesto, sino que va a ser A partido por hipotenusa. ¿Qué es para nosotros la hipotenusa? Siempre la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. En este caso aquí está el ángulo recto, este es el lado opuesto, sería C. Cateto adyacente. Seguimos pensando en alfa, este es alfa. Cateto adyacente significa que está unido al ángulo. Si el ángulo está aquí, ¿qué cateto está unido a este ángulo? Sería B, dividido por la hipotenusa, que sería C. Si se dan cuenta y analizamos, esta relación está aquí. Esta relación está acá. Y me faltaría la última, que es A con B. Y esa relación es cateto opuesto, que ya lo conocemos, A partido por cateto adyacente, que sería B. Así es como yo puedo encontrar las tres relaciones o las tres entidades trigonométricas a partir de un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la importancia
importancia de estas entidades trigonométricas que me permiten calcular ángulos o me permiten calcular lados que yo no conozco. Me explico. Si yo tengo un edificio y me encuentro a 10 metros del suelo y observo a una persona que se encuentra a una distancia del edificio, yo puedo determinar cuál es la distancia que tiene del edificio esta persona. O sea, yo puedo calcular esta distancia. Pero, y aquí viene lo que siempre debe estar, es un ángulo. Un ángulo es muy importante en este caso. Entonces el ángulo puede ser de depresión, ángulo de depresión, significa que es hacia abajo, o ángulo en ascenso. Depresión y ascenso. Si por ejemplo yo digo, porque aquí si se dan cuenta, sí o sí se genera un ángulo de 90 grados porque los edificios están parados de forma recta hacia arriba, excepto la Torre de Pisa, que es un caso excepcional. Este edificio que está aquí a 90 grados y aquí tenemos los dos ángulos, podemos decir que si yo sé que el ángulo con el que yo estoy observando es de 40 grados, por ejemplo, yo puedo analizar cuánto va a valer este lado utilizando una calculadora científica. Y aquí es importante mencionarlo, porque con la calculadora científica es que yo puedo hacer despejes de variables. 40 grados acá significa que yo voy a calcular ¿qué es 10 metros de estos 40 grados? Los 10 metros con respecto a los 40 grados son el cateto adyacente. Si observamos, aquí está el triángulo y esta distancia que hay acá serían nuestros 10 metros. ¿Qué sería la X para yo poder calcularlo? La X para mí, de acuerdo a los 40 grados, va a ser el cateto opuesto. Y yo de forma automática me vengo acá, seno, coseno, tangente. ¿Cuál es la entidad trigonométrica que a mí me sirve? La tangente. La tangente es la que relaciona cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces dirán, ya, descubrí que esto es cateto adyacente, cateto opuesto, por lo tanto lo que yo debo usar es la tangente. Ok, ¿cómo lo hago? En este caso solamente tomo la tangente, coloco el ángulo que voy a trabajar y lo igualo al cateto opuesto, que sería X, dividido el cateto adyacente, que sería 10. Tengo una pequeña ecuación en donde el despeje va a ser que el 10 que está aquí, que está dividiendo, va a pasar multiplicando hacia allá, por lo tanto va a ser 10 por la tangente de 40 grados, lo cual es igual a X. Por lo tanto, la tangente de 40 grados por 10 va a ser igual a 8,3. Y ese va a ser igual a la distancia que hay de esta persona hasta el edificio, considerando que yo lo estoy observando con un ángulo de depresión de 40 grados. Estas expresiones de trigonometría son netamente análisis de qué voy a calcular y qué valor me están entregando con un ángulo. Se presentarán a continuación valores fijos en la trigonometría, considerando ciertos ángulos específicos, como son el de 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Regla de Laplace. La regla de Laplace es tremendamente importante, puesto que nos permite calcular la probabilidad de un suceso, siempre que los sucesos elementales sean equiprobables, es decir, que todos los resultados posibles tengan la misma probabilidad de suceder. En estas condiciones tenemos que la probabilidad de un suceso se obtiene dividiendo el número de resultados que forman el suceso entre el número de resultados posibles. Si decimos que los sucesos de A
son los favorables, entonces podemos escribir la regla de Laplace como aplicación de la regla de Laplace. La regla de Laplace habla específicamente de que para poder calcular la probabilidad de que ocurra un suceso, yo debo conocer dos cosas. Primero, si los sucesos son equiprobables. O sea, que cada suceso que ocurre tenga la misma probabilidad de que ocurra. Por ejemplo, si lanzo cara o sello en una moneda, tengo la misma probabilidad de que salga la cara o que salga sello. Si lanzo un dado, la misma probabilidad de que salga un 1, a que salga un 2, a que salga un 3, a que salga un 4, a que salga un 5. ¿Cuándo no son equiprobables? Por ejemplo, si lanzo un dado y yo digo, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? ¿Y cuál es la probabilidad de obtener un 1? No tienen la misma probabilidad, porque tenemos más números pares en el dado. Tenemos el 2, el 4 y el 6. Por ende, la aplicación de la regla de Laplace depende de que si los sucesos son equiprobables. El segundo elemento importante para que ocurra la regla de Laplace es conocer el tamaño de la muestra. O también conocido como el espacio muestral. El espacio muestral es donde están todos los sucesos que pueden ocurrir. En este caso dijimos que sucesos equiprobables son lanzar una moneda, porque una moneda supuestamente no está cargada ni para que salga caro ni para que salga sello. Y conocer el tamaño de la muestra significa que en el mismo fenómeno de lanzar una moneda, la muestra va a ser cara o sello. Ejemplo, si me piden la probabilidad de obtener un 1 en el dado y una cara en la moneda, significa que yo debo ser capaz de identificar que aquí tengo dos sucesos que son independientes. Tengo la probabilidad de que salga un 1 en un dado, que sería esa, y tengo la probabilidad de que salga una cara en una moneda. Para poder descubrir esto, debo analizar los dos de forma independiente primero. Debo identificar sus espacios muestrales. El espacio muestral del dado es el 1, seguidamente sería el 2, el 3, el 4, el 5 y finalmente el 6. O sea, tenemos 6 elementos en el espacio muestral del dado. En la moneda tenemos la cara y tenemos el sello. Por ende, el espacio muestral de la moneda es 2. Tenemos ambos espacios muestrales. Ahora vamos a calcular específicamente, según la regla de Laplace, cómo serían las probabilidades de que esto sucediera. Para obtener el 1 en el dado, va a ser los casos favorables dividido los casos totales. Los casos favorables en esto sería solamente 1, que sería que salga el 1. Y los casos totales, el espacio muestral, ya sabemos que es 6. La probabilidad de obtener una cara en la moneda es 1. No tenemos más caras dentro de una moneda, tenemos una y un sello. Por lo tanto, también sería casos favorables dividido casos totales. Y esto sería 1 dividido por el espacio muestral, que sería la cantidad total, que serían 2. Cuando a mí me preguntan cuál es la probabilidad de que ocurra un suceso y otro, este i que está acá
alude multiplicación. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque estos dos fenómenos, para que ocurran al mismo tiempo, deben estar multiplicándose entre ellos. Entonces yo voy a multiplicar la probabilidad de obtener un 1 en el dado, que sería un sexto, por la probabilidad de obtener una cara en la moneda, que sería un medio. Y ya sabemos multiplicar fracciones, por ende esto sería 1 por 1, 1, y 6 por 2, 2. La probabilidad al lanzar un dado y una moneda y obtener un 1 en el dado y una cara en la moneda es de 1 es a 12. Esa es la probabilidad y así es como se aplica la regla de Laplace. A continuación se mostrará un ejemplo en donde también se aplica la regla de Laplace y se menciona el espacio muestral que está aludido dentro de la situación. Terminamos la clase mencionando que deben estudiar cada elemento trabajado durante esta, siempre recordando que si hay algún concepto que no fue entendido, vuelvan a ver el video hasta que entiendan cómo se aplica y deben tomar en cuenta cada ecuación o cada fórmula para poder trabajar. Cada cosa que era relevante fue encerrada en un círculo, así que es importante que pongan atención en esas pequeñas cosas.